tal, Raimundo? Buenos días por allá. A ver, ya oíste lo que dice el doctor López-Gatell. Te hago la pregunta. ¿Qué exactamente o cómo le preguntaste al doctor Tedros ayer que provocó esta respuesta? Pues yo le pregunté a doctor Tedros que cómo veía la situación en México por el repunte de casos que había y también de muertes. Y le dije que el presidente de la República, por ejemplo, no utiliza el cubrebocas cuando está en una gira de tour por la República o en asuntos públicos, en eventos públicos, que no usa el cubrebocas, y que esto no da un buen ejemplo a la población que lo sigue y que lo aprecia muchísimo. Entonces, ¿qué opinaban de esta situación? Entonces, tanto el doctor Tedros como Mike Ryan, el encargado de las emergencias, dijeron que los líderes políticos, influencers, religiosos, deben de predicar con el ejemplo y, por ejemplo, utilizar el cubrebocas, que no se trata nada más de un mensaje en un póster o una cuestión así, sino que tienen que predicar con el ejemplo porque se necesita comunicación creíble al pueblo de México. Eso es lo que yo pregunté y el doctor Tedros realmente habló de la preocupación que existe sobre la cuestión y el aumento de casos en México, de casos y de muertes, sobre todo en el último mes, y sí le pareció una cuestión, una señal muy seria, así lo dijo. Entonces, nada más, porque aquí ya ves el doctor López-Gatell, que la culpa es de todos menos de él. La pregunta estuvo fraseada donde no había margen de duda que se refería al liderazgo mexicano. Y tampoco hay duda, por lo que tú nos explicas, que el doctor Tedros respondió en ese mismo contexto. Quizás no lo personalizó, pero quedó claro. Cuando habla de líderes, muy interesante que haya utilizado el plural, no se refería únicamente a uno, es decir, o al presidente o al subsecretario de Salud, sino habló en lo general. Ahora, esto es como para recapitular y dejar muy claro sobre el contexto de la pregunta y de la respuesta. Lo otro es, ¿qué es lo que están viendo en México? Porque es una situación de cuidado. Sí, mira, es una situación de cuidado porque hay un aumento, que ha habido un aumento sostenido en el último, sobre todo en el último mes, y eso lo vieron tanto Tedros como Mike Ryan. Ahora, con respecto a la cuestión diplomática, sí me gustaría decirte algo, que aquí ya tengo mucha experiencia de muchos años en estas cuestiones de la comunicación diplomática, cómo es. Realmente lo que pasa aquí es que, por ejemplo, la Organización de la Salud o el Alto Comisionado de Derechos Humanos hacen un reporte o hacen un planteamiento en una conferencia de prensa como sucedió ayer, y normalmente en estos espacios es donde se ventilan este tipo de cosas. Lo que suele suceder es que después la Cancillería o el gobierno contesta con una carta diplomática y se queja o aclara las cosas o pide más información o desmiente o tratan de desmentir lo que dijeron los organismos internacionales. Pero no es lo común que si la Organización Mundial de la Salud quiere decirle algo al presidente o a López-Gatell, le tenga que mandar una carta diplomática. Eso normalmente no es así. O sea, es una mentira lo que dijo el doctor López-Gatell, para decirlo claramente. Básicamente. Muy bien, pues vamos a ver si la Secretaría de Relaciones Exteriores envía este comunicado. Como recuerdo que lo han hecho diferentes gobiernos a lo largo de mucho tiempo con respecto a derechos humanos, con los informes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos allá de la ONU. Ahora, pues como están generando chispas el doctor López-Gatell y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pues quién sabe qué es lo que vaya a suceder. Pero por lo pronto, insólita esta declaración, por lo puntual y por lo directo hacia México. Gabriela, muchísimas gracias. Sí. Muy buenos días. Y por lo preocupante de la situación, Raimundo, porque las cosas se están aumentando de una manera exponencial, es por eso. Ahora, nada más, ahorita que abriste esa parte, ¿se han referido de alguna manera así a otros líderes? Solamente se refirieron así al de Brasil. Solamente al de Brasil. Buena compañía tenemos nosotros. Gabriela, muchísimas gracias. Muy buenas tardes allá en Ginebra. Hasta luego, Raimundo. Muchas gracias y cuídate mucho.